Muy bien, revisamos noticias internacionales. Está con nosotros Mariana Schmidt. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Con bastante noticia que nos llega sobre todo de los Estados Unidos. La verdad que el coronavirus ha pasado, lamentablemente, en el país que lidera las muertes y contagios, en estos momentos en un segundo plano, por las miles de personas que se han sumado a la ola de protestas en distintos puntos de ese país tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía de raza blanca en Minneapolis. Las manifestaciones han sido cada vez más masivas y violentas. Es por eso que al menos unas 40 ciudades han impuesto ya toques de queda. La Guardia Nacional ha movilizado a 5.000 efectivos en 15 estados y el Distrito de Columbia, donde se encuentra precisamente Washington, D.C., la capital, para contener estos disturbios. Y pese a ello, como usted ve, son cientos las personas que aún se encuentran en los alrededores de la Casa Blanca, donde se han enfrentado duramente con la policía, que ha respondido con gases lacrimógenos. Es tal la tensión desencadenada en el Parque Lafayette que el servicio secreto trasladó al presidente Donald Trump al búnker de la Casa de Gobierno por motivos de seguridad, algo que se hace cuando hay amenazas terroristas. Ojo, ocurrió esto el viernes en la noche, pero recién se ha dado a conocer esta noticia para que usted dimensione el nivel de tensión que hay, sobre todo también en los alrededores de la Casa Blanca. De hecho, fue una de las mayores situaciones de alerta allí desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Es que las declaraciones del mandatario respecto a este caso han encendido aún más los ánimos. Primero, prometió frenar la violencia colectiva y denunció a los extremistas de izquierda radicales. En particular, dijo al movimiento antifascista Antifa, como le llaman, de las violentas movilizaciones, por lo que anunció que lo incluirá en la lista de organizaciones terroristas. Donde se han registrado las movilizaciones más masivas y violentas han sido, por supuesto, en Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota, pues allí ocurrió este incidente que terminó con la vida de George Floyd tras hacer una compra con $20 falsos. La tensión racial ha polarizado aún más a los norteamericanos. Prueba de ello ha sido este incidente en la que un hombre a bordo de un camión cisterna intentó arrollar a esta multitud que se manifestaba en la Interestatal 35. Los manifestantes advirtieron la maniobra y lograron salir, como usted ve, del camino. Tras lo ocurrido, el conductor fue rodeado inmediatamente por estas cientos de personas y posteriormente arrestado con heridas leves. Respecto a la investigación, bueno, las autoridades han precisado que el oficial Derek Chauvin fue detenido e inculpado de homicidio involuntario al estar casi 9 minutos presionando con su rodilla el cuello de la víctima desarmada e inmovilizada, que en varias oportunidades se quejó de que no podía respirar. Atroz. De hecho, claro, por eso llama la atención que sea homicidio, además, involuntario. Hoy, el uniformado que fue marginado de la institución va a comparecer por primera vez ante un tribunal por este caso. Un caso que ha arribado la tensión racial en ese país. Una tensión racial que está latente, ¿eh? Pero también uno se pregunta que la verdad Estados Unidos nunca ha logrado superar la tensión racial. O sea, la Declaración de los Derechos Civiles que se firmó a mediados de los años 60, terminó con un sistema de apartheid, que Estados Unidos nunca le llamó así, como se llamaba en Sudáfrica, pero existían, por ejemplo, baños para blancos, baños para negros, los blancos iban adelante del bus, los negros atrás. O sea, fue así. O sea, fue así y esto se terminó recién hace 50 o 60 años. O sea, y la tensión racial es permanente y es latente, pero también uno se pregunta si esto obedece 100% a una tensión racial o también obedece a una especie de estallido social a propósito del manejo del COVID, a propósito del alto desempleo que hay en Estados Unidos, a propósito de un montón de situaciones que han estado ocurriendo y por supuesto, las bombas incendiarias que el propio presidente Trump se encarga de tirar por Twitter cada vez que puede, digamos. Entonces, ¿es solo racial o hay algo más? Yo creo que es la ahí suma los de todo. analistas van a tener que hacer una peguita al respecto. Es que es la suma de todo, porque las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a este caso han incendiado los ánimos. Recordemos que las primeras movilizaciones él los trató a través de su cuenta de Twitter de matones. Claro. Después hace toda una serie de actividades. Bueno, hasta Twitter le censuró. Exacto.
en alguna parte, no completo, pero en alguna parte, un tuit que llamaba incitando a la violencia. Exacto, a glorificar la violencia. Sumado esto a lo que dices tú, la gente está estresada por los confinamientos, sale a las calles en momentos en que hay 41 millones de personas que han quedado desempleadas producto de la pandemia, solo en los Estados Unidos, donde se ve que lo más probable es que lleguen al 20% de desempleo. Por lo tanto, es muy relevante lo que puede ocurrir y yo creo que es la combinación de todo, además que, como te digo, el mandatario no ha contribuido mucho. De hecho, cuando estuvimos viéndolo ahí en el SpaceX, en el lanzamiento, ¿verdad?, de esta nave al espacio, la verdad que ahí es primera vez que se pronuncia en las cámaras sobre este caso. Antes solo había hecho a través de su cuenta de Twitter. Una tensión que se ha extendido a varias ciudades, más de 75 ciudades de los Estados Unidos, por lo tanto hay mucho que decir, sobre todo las movilizaciones, el despliegue de la Guardia Nacional y han sido muchas también las autoridades que han manifestado, sobre todo del área de los demócratas, su malestar por lo que está ocurriendo y también hay personajes tan relevantes como la leyenda del baloncesto Michael Jordan, que señaló que estaba con los que están denunciando el racismo y la violencia arraigados hasta hacia las personas de color en los Estados Unidos, que es lo que tú haces alusión, y denunció que ya han tenido suficiente. ¿Por qué? Porque han sido varios los casos en que han perecido jóvenes u hombres afroamericanos a manos de policías de raza blanca. En Estados Unidos hay un tema con policías en muchos estados que tiene que ver con que hay mucho supremacista blanco. Exactamente. Que se enrola en la policía. Y eso es un tema que yo no sé, bueno, los expertos tendrán la palabra, pero de filtrar un poco más quiénes son agentes de policía. Porque este hombre tuvo la rodilla en el cuello de este muchacho durante prácticamente 10 minutos. Exacto. Y todo el mundo le decía, sí, están los audios, la gente le decía, sácalo, se está ahogando, se va a morir, y no lo hacía. Exactamente, no puedo respirar, lo dijo una y otra vez, y es parte de las pancartas que hacen alusión en las protestas. I can breathe. Pero te quiero contar que estas protestas trascendieron las fronteras de los Estados Unidos y se extendieron a algunas capitales europeas. Ahí vemos imágenes que nos llegan desde Londres, Inglaterra, donde cientos de personas se reunieron frente a la embajada norteamericana para gritar: sin justicia no hay paz. Otra masiva concentración en la que además se rompió con todas las medidas sanitarias, sobre todo ahí la icónica Trafalgar Square, donde comenzaron a marchar hasta llegar lo más cerca posible de la oficina del primer ministro en Downing Street y el Parlamento, claro, para expresar su indignación por el prejuicio racial en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Hubo detenciones debido a que no se respetaron, como les comentaba, las pautas del bloqueo por el coronavirus, un país que también lidera las víctimas fatales por esta pandemia. Lo mismo ocurrió, fíjate, en Alemania. Unas 2.000 personas se concentraron ante la embajada de Estados Unidos en Berlín. Los manifestantes portaban retratos ahí de George Floyd y carteles denunciando la brutalidad policial contra la población negra. Además, en varios puntos de la capital alemana han aparecido grafitis con la imagen de esta víctima fatal. Son participantes que corearon lemas como "las vidas negras importan", una frase que se repite desde hace años ya en los Estados Unidos para denunciar precisamente esta violencia policial. Vamos con el tema que ya nos lleva más a la pandemia, pero que también generó conflicto. Ahí vemos partidarios y detractores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrentaron en Sao Paulo. Son incidentes que ocurrieron ahí en la céntrica Avenida Paulista, donde fueron convocados actos por parte del llamado bolsonarismo y también por grupos opositores que se concentraron contra el autoritarismo. La policía había tendido 2 cordones entre ambas protestas, pero no pudo evitar un enfrentamiento entre ambos bandos, por lo tanto tuvo que intervenir, como usted ve, disparando bombas lacrimógenas y de ruido. Bueno, el acto en contra del mandatario fue convocado por la hinchada de varios clubes paulistas, principalmente el Corinthians, pero también de Palmeiras, Sao Paulo y Santos. Y previamente, para que tú te hagas una idea, José, Bolsonaro había sobrevolado este lugar por helicóptero. Luego se montó en un caballo de la policía que custodiaba la manifestación y sin usar mascarilla se dio el tiempo de saludar a sus seguidores. Brasil es el segundo país en número de afectados por la pandemia, con 500.000 de casos confirmados y el cuarto en número de muertos, superando los 29.000 decesos. Qué horror.
Pero bueno, estamos El colocho. en el continente, claro, estamos en América, donde lo estábamos viviendo la peor parte de ahora. Pero mira cómo están en Italia. Y ahí proyectaron, ¿verdad?, con las luces en los colores de la bandera italiana, porque ellos ya están dando otros pasos. Porque después de 3 meses completamente cerrado por el coronavirus, este monumento más visitado de Italia reabrió hoy sus puertas al público. Claro, ahí vemos el Coliseo, el célebre anfiteatro romano construido en el siglo I de la era cristiana, y que recibe un promedio de 7 millones de personas al año. Ahora, para ser visitado es muy limitado, con una reserva previa y distancia de seguridad entre los visitantes. Anoche, para celebrar esta apertura, proyectaron estos 3 colores de la bandera italiana para iluminar la fachada. Estamos dando pasos para salir poco a poco de esto, pero muy atentos a los rebrotes. Italia, si bien es la 7ª u 8ª economía del mundo, entre otras cosas por la cantidad de turistas que recibe, digamos. Es impactante. O sea, ya hablemos de Venecia, hablemos de Pisa, hablemos de Florencia, hablemos de Roma sobre todo. Para ellos es muy urgente poder reabrir todos estos lugares. Exactamente. Viven fundamentalmente del turismo. Vamos con algo que fue mágico, lo vimos todo en vivo y en directo. Ya han pasado 19 horas de este viaje a la cápsula de SpaceX, que se acopló finalmente a la Estación Espacial Internacional tras maniobras de aproximación que duraron cerca de 2 horas. Los astronautas en un emocionante encuentro se unieron a los cosmonautas que viajaron ahí a la Estación Espacial Internacional el 9 de abril a bordo del transbordador Soyuz. Pasarán unas 6 meses allí hasta completar su misión. Me imagino que lo viste el fin de semana. No. Yo encuentro que todo esto parece de película. Sí, espectacular, porque estamos viendo es un taxi al espacio, para que usted se haga una idea. Pero además, ¿Por qué de la nave no se pierde un tornillo. No, absolutamente nada. La nave vuelve completita. Exacto, es una combinación de platas privadas de Elon Musk, el multimillonario, en conjunto con la NASA, que recordemos que fue el fin de los transbordadores en 9 años. Entonces, este fue un nuevo despegue del espacio. Increíble. Realmente espectacular. Mariana Schmidt, como siempre, un gusto. Nos vemos. Esté muy bien. Igual para mí.